Buenos días muchachos, comenzamos con un tercer video, uno que yo creo que va a ser más ambicioso. Vamos a hablar de las conexiones estrella-estrella, ¿cierto? De nuevo saltamos con el trifásico. Vamos a analizar dos casos. Primero vamos a analizar el caso equilibrado con neutro flotante. Y vamos a hablar qué es el neutro flotante, es decir, tener el sistema trifásico, pero ya no tenemos conductor de neutro. Está el punto de neutro, pero no tenemos un conductor de neutro, es decir, lo desconectamos, ¿ya? Vamos a ver dónde aparecen este tipo de cosas, ¿ya? Entonces van a haber dos puntos de neutro, uno que conectamos, ¿cierto? El punto de unión de los generadores, de la línea de generación, y otro la línea de carga, ¿ya? Bueno, aparecen todas las fórmulas, ¿cierto? De toda la vida. Vamos a trabajar con voltajes de fase, esta vez vamos a hacer un ejemplo con valores reales. Y ahí tenemos las fases en Chile, valores de línea, y vamos a hablar del corriente por neutro, porque a pesar de que no hay neutro, las corrientes se van a juntar en el punto. Es decir, si yo veo que sale una corriente por R, va a llegar al punto neutro, y su tendencia sería salir por el neutro, pero ya no está. O sea, esa flecha que dice corriente neutro, a esa corriente, por así decirlo, le gustaría salir, ¿ya? Pero no puede, porque no hay un conductor que los una a los puntos, ¿ya? Pero a través de eso, yo puedo hacer las corrientes por las fases, y ya las corrientes no van a ser las de toda la vida. Primero se va a generar una diferencia de potencial entre el punto de la fase R, ¿cierto? Le vamos a llamar BR, vamos a escribir con azul. Ese punto va a estar acá. Y una diferencia potencial en el punto del generador, del neutro del generador. Ya sea si viene de un transformador, generador, ¿cierto? Y aquí hay una diferencia potencial, es decir, una resta entre ese punto y ese, que es ese voltaje que está ahí. BR menos B neutro de carga generador. ¿Por qué eso? Porque este punto en realidad no está aislado, se va a generar una diferencia potencial entre acá, un voltaje de neutro entre el punto neutro de carga y el punto generador. Por lo tanto hay una diferencia de voltajes, ya no va a ser un voltaje total. Entonces vamos a analizar esto. ¿Qué pasa cuando desconectamos el neutro? ¿Ya? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Una carga típica, muchachos, de esto, que es un sistema equilibrado con impedancias iguales, es el motor en estrella-estrella. Las fases vienen en estrella y usted conecta las bobinas del motor en estrella, y las bobinas son cargas, son impedancias. Generalmente van a tener una parte resistiva, como lo que tenemos acá, y una parte reactiva, inductiva. Es decir, las bobinas desprenden calor, parte resistiva, y tienen una pérdida magnética, la parte inductiva, ¿cierto? Entonces vamos a analizar. Entonces, primero que todo, yo debo analizar el voltaje que tengo. Entonces, para analizar el voltaje real que voy a tener en cada fase, porque las fases van a tener una caída de tensión ahora, es reemplazar esta información, es ocupar la fórmula de corriente neutro. Dice, oye, pero la corriente neutro va a ser BRNG menos BNCG sobre ZR. Reemplazamos ahora con la otra fase, BSNG, ¿cierto? Entre fase neutro menos la caída de tensión entre los puntos neutros dividido la impedancia de las fases, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a la fase. Oye, esta está grande. ¿Qué pasó con esto? Vamos a ponerla un poco más chica. Ahí sí. Ya, entonces vamos aquí a reemplazar. Como este es un sistema equilibrado, lo que vamos a hacer va a ser reemplazar la corriente en neutro.
Si usted se acuerda que cuando yo tengo un sistema equilibrado, es decir, que las impedancias sean iguales, la corriente por el neutro es cero, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, yo esto puedo reescribirlo como 0 amper igual. Entonces, 0 igual. Y aquí vamos a hacer una separación por propiedad de fracciones. O sea, por propiedad de fracciones, yo puedo dejar aquí BRNG sobre ZR, y el resto ahora, este otro término, sobre ZR. Y ahora, por acá, lo mismo. Aquí separamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como esto está igual a 0, todos los voltajes, todas estas divisiones que tienen aquí como caída de tensión, el voltaje entre el punto de neutro de carga y el punto de neutro generador, ¿cierto? Esta línea de ahí, esa diferencia de potencial la vamos a dejar al otro lado. Por lo tanto, nos va a quedar azul. Entonces, si está restando, pasa sumando. Si está restando, pasa sumando. Y esto sería igual a ¿qué es lo que pasa? A este lado, este término es el mismo, ¿cierto? El voltaje entre el punto de neutro de carga y el neutro de generador. Y podemos aquí factorizar. Por lo tanto, al factorizar, ¿qué es lo que pasa? Factor común de este juego de impedancias, ¿cierto? 1 partido ZR más 1 partido ZS. Vamos a ver los negritas, ¿cierto? Y aquí teníamos más 1 partido ZT. Y eso va a ser igual a terra parte. Separamos la información, ¿cierto? Vamos a despejar el voltaje o la caída de tensión entre los dos puntos neutros y me va a quedar, y aquí lo voy a escribir todo en negro ya para dejar la fórmula: voltaje entre la fase R y neutro de generador sobre ZR más voltaje de la fase S
sobre neutro generador sobre ZS, más voltaje de la fase T sobre neutro generador sobre ZT, y esto lo dividimos por 1 partido ZR más 1 partido ZS más 1 partido ZT. Ya, esa es la fórmula para determinar la caída de tensión que se genera entre estos dos puntos, y esa caída de tensión le va a restar voltaje a las líneas. ¿Ya? Vamos a reemplazar esta información con los datos que tenemos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Caída de tensión, o sea, voltaje, ¿cierto? Entre fase y neutro de generador, ¿cierto? Entre ese punto, y la carga. Entonces tendríamos que pasar estos datos. Si estos datos ya los hemos trabajado, recuerda que esto nos da un valor aproximado de 50 ohm con 13 grados. Por lo tanto, ya con esa información puedo calcular la pérdida de tensión que se genera, o la caída de tensión entre los dos puntos de neutro, tanto el de la carga como el generador. Entonces esta información me va a quedar voltaje entre punto de carga y generador va a ser aquí la primera fase, 220 sobre 0, dividido 50 ohm con ángulo de 13 grados, más segunda fase, 220 volt con ángulo de 120 negativo. Esta la voy a marcar en negativo y se nota. 120 negativo, y esto lo vamos a dejar aquí dividido 50 ohm con 120 grados, bueno, con 53 grados, más 220 volt, y en la fase T tenemos 120 grados positivos. Carga equilibrada, ¿cierto? Todas valen lo mismo. Dividido ZR, va a ser 1 partido 50 ohm 53 grados, más 1 partido 50 ohm 53 grados, 1 partido 50 ohm con 53 grados, y así, ¿ya? Y aquí calculadora. Entonces vamos al modo complex, lo tengo activado, y aquí va a ser algo fraccionario, así que conviene trabajar con este modo. Entonces la primera fracción es 220, ángulo de 0, da lo mismo si lo pongo 50 con ángulo de 53,13, más ahora 220 ángulo menos 120 dividido 53, o sea, perdón, 50 con ángulo de 53,13. Y acá vamos a tener 220 ángulo de 120 positivo con 50 ohm ángulo de 53,13. Y abajo la suma de las admitancias. Se acuerda que eso es una admitancia, 1 sobre impedancia es admitancia, pero la vamos a escribir tal como 1 dividido impedancia, 50 ohm con ángulo de 53,13 más 1 partido 50 ohm. Ay, no me da ya. No me da. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? La calculadora se fundió.
Entonces vamos a hacer lo siguiente: 50 ohm con ángulo de 5313. Lo vamos a guardar en un dato en la calculadora. Shift esto A, lo vamos a guardar ahí, ¿ya? O lo puede guardar de forma rectangular, 30 más J40, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas usted lo puede guardar. Shift esto A. Entonces cada vez que ponga la letra A, está ahí. Entonces lo vamos a hacer así porque la calculadora no aguanta más espacio, por lo tanto sería 220 dividido A, ¿cierto? Más 220 ángulo de menos 120 dividido A más 220 ángulo de 120 dividido A, ¿cierto? Que sería la impedancia, 50 ohm ángulo de 53.3. La suma da 0. Como son iguales, esto es 0. Y si divido 0 por algo, ¿cierto? Esto de arriba va a dar 0. 0 dividido 0, este voltaje de pérdida es 0. O sea, sumamos las 3 de arriba. ¿Y cuánto me dio? Que el neutro de carga va a ser 0. 0 volts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el voltaje que se genera, la caída de tensión entre estos dos puntos, es 0 voltios. Por lo tanto, si es 0 voltios, no se genera pérdida. Entonces es como si en teoría tuviéramos conectado al neutro. No va a haber retorno. Por eso es que los motores yo los puedo conectar en estrella a estrella sin necesidad de un neutro. Porque en el fondo se asume que no va a haber impedancias distintas. Va a estar equilibrado. No va a haber una necesidad de retorno por neutro, ¿ya? Pero nos toca ver qué es lo que pasa con cargas desequilibradas, ¿ya? Bueno, todo el análisis de potencia viene por descontado, ¿cierto? Eso, el cálculo corriente de potencia, me imagino que a esta altura ya lo manejamos. Solo quería introducir esto. ¿Dónde va a cambiar esto? Cuando sea desequilibrado. Así que pequeña pausa antes de los comerciales y vamos a diseñar un caso desequilibrado. Ya, volvimos. Ya, ahora diseñamos el caso desequilibrado, porque ya las impedancias no son iguales, tenemos valores distintos. Se va a generar la caída de tensión, pero recuerde que cuando habían impedancias distintas generaba una corriente por el neutro, ¿cierto? Iba a pasar esta corriente por el neutro, pero esa corriente, si estuviera el cable, va a pasar. Pero como no está, igual vale 0 en el fondo, porque no hay una forma de contacto. Es un circuito abierto, por lo tanto la corriente en neutro, al ser un circuito abierto, es 0 amperes. Pero ¿dónde va a afectar? Aquí sí va a haber caída de tensión. Por lo tanto empezamos a trabajar con esta formulita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular cuál es la caída de tensión que se genera acá? Porque, ojo, es una caída de tensión, nos va a restar el voltaje inicial. Entonces, ya no vamos a tener 220 sobre la carga, sino vamos a tener un voltaje mucho menor, ¿cierto? Si lo estamos viendo en estrella, ya no tenemos 220. Y eso se calcula con esta fórmula que estamos viendo acá. Por lo tanto, primero vamos a guardar toda la impedancia, ¿cierto? En el A dejamos esta impedancia de arriba. Vamos a guardar la otra, 240 menos 70i, ¿cierto? Y esto lo vamos a guardar en el valor B, ¿cierto? Y el valor C, 120 más 50i, lo vamos a guardar en el C. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la caída de tensión que hay acá. Ya, entonces, vamos a abrir paréntesis, fórmula, dice 220 en principio, dividido, ya, partimos, sobre ZR es el A, más 220, pero aquí tiene que estar dentro del mismo, bueno,
pasó acá? A ver, ahí sí. 220 sobre la impedancia ZR, que la dejamos en el A, más 220, aquí tenemos un ángulo de menos 120 sobre la impedancia ZS, que la dejamos en el B, más 220 con un ángulo de 120, la dejamos en el ZS, o sea, la ZT, que la dejamos en la C. Y aquí 1 partido cada impedancia, por lo tanto 1 partido A, que ahí dejamos la impedancia ZR, más 1 partido B, que es la impedancia ZS, más 1 partido C, la impedancia ZT. Y ahí nos da la caída de tensión que tenemos en el dato. Mire, la caída de tensión es brutal, tiene un valor de casi 117 volts reales, casi 26,5 volts imaginarios. Vamos a ver, es un número complejo. Lo vamos a convertir a complejo, ¿cierto? Este dato GFI Complex 3 nos dice que estamos perdiendo 120 volts, muchachos. Es decir, este voltaje del medio, entre esos dos puntos que está restándole los 220, estoy perdiendo ese voltaje en la carga. Corresponde, y aquí vamos a borrar acá para anotarlo, es decir, ese voltaje que se genera entre los dos puntos neutros va a ser de 120 volts, 120 volts con ángulo de menos 12,748 grados. Es un montón de voltaje, chicos. Entonces, cuando uno tiene cargas desbalanceadas y no vamos a ocupar un neutro, hay neutro flotante, se hace un arreglo. No necesito que tenga esta caída de tensión, es muy grande. Recuerde que hay caídas de tensiones normadas en los sistemas según la normativa, paga la redundancia, ¿cierto? Que dice el 3%. Esto es mucho más del 3%. Por lo tanto, se hace un truco, ¿ya? Esta es la importancia de aterrizar el neutro. Se aterriza el neutro, es decir, se manda a tierra ambos puntos neutros, tanto el generador. ¿Eso cómo se ve? Del generador sale un conductor, del neutro sale un conductor, de la carga del conductor, se juntan y se van para allá. ¿Qué es lo que pasa? Al aterrizar el neutro, con esta unión, hay un punto de retorno. Por lo tanto, si hay algo que descuadre, es decir, cargas desbalanceadas, la corriente se va a devolver por tierra y se va a ir a tierra. No es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal, el propósito de la tierra no es ese, pero ocurre una forma de descargar esto, y esta caída de tensión ya no sería 120, sino que volvería a ser 0 voltios. En fondo, esta tierra se estaría comportando como el neutro, ¿ya? Eso, muchachos, esto es solo análisis de neutros de balance, neutros flotantes. Lo de calcular corriente, usted puede aplicarlo acá. De potencia, bueno, aquí me están preguntando en INAGAP sobre potencia. Yo le había dicho que cuando tenemos cargas equilibradas, y esto es solo para las fórmulas de cargas equilibradas, por favor, solo le había dicho que la potencia trifásica era voltaje de fase por corriente de fase, ¿cierto? Conjugado, ¿cierto? Si esto lo escribimos en forma fasorial, el voltaje de fase es un fasor, ¿cierto? Un valor con un ángulo, generalmente un ángulo cualquiera. Vamos a poner ángulo alfa por una corriente conjugada que tiene un ángulo beta, ¿cierto? Ya, ojo, esto era 3 veces, ¿cierto? 3 veces. Y este ángulo debe ser ángulo menos beta, la vamos a poner. ¿Por qué? Porque está conjugado. O sea, si está positivo queda negativo, si está negativo queda positivo. Entonces por eso le voy a poner menos, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por 3. Y así multiplicamos, ¿cierto?
potencia trifásica, me va a quedar voltaje, y vamos a dejar el módulo, es decir, solo el valor, por módulo de corriente, y este ángulo se suman, ¿cierto? Me va a quedar el ángulo de alfa menos beta, ¿cierto? Y eso a modo general, no estoy diciendo que beta sea negativo, sino que la operación se calcula así. El beta puede ser positivo, puede ser negativo, pero la operación se hace así. por 3. Este ángulo, muchachos, alfa beta le vamos a poner otro nombre, y por eso lo vamos a hacer ahora en negro. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir 3 en una forma matemática. Raíz de 3 por raíz de 3 me da efectivamente 3. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer acá? Voltaje de fase lo puedo expresar como voltaje de línea. Recuerda que el voltaje de línea es el que mide entre fase y fase y se calcula como raíz de 3 por voltaje de fase. Por lo tanto, el voltaje de fase es voltaje de línea sobre raíz de 3. Por lo tanto, aquí voy a tener voltaje de línea sobre raíz de 3 por corriente de línea. Recuerde que en un sistema estrella, corriente de fase es igual a corriente de línea, son el mismo término. Y este ángulo, ángulo phi, que es el ángulo de la carga, alfa menos beta es el ángulo de la carga. Entonces, con el ángulo de la carga, sabe, porque es sistema equilibrado, lo mismo. Y lo que pasa acá, se va, y aparece esta fórmula muy conocida que le enseñan a usted sobre todo en proyecto, de cómo calcular potencia trifásica, esa raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea, y el ángulo resultante de eso es el de la carga. Solo quería agregar esa acotación porque me habían hecho esa pregunta de dónde salía esta fórmula. Eso, chicos, espero que le haya servido el análisis de neutros flotantes. Bueno, ya sabe calcular corriente y de todo y potencia. Espero que les sirva. Saludos.